Lo que la mente del hombre puede concebir y creer, lo puede lograr. Pero, ¿y si te dijera que eso solo es posible cuando aprendes a dominar tus emociones? Suena absurdo, ¿verdad? Podrías tener talento, podrías tener oportunidades, incluso podrías tener suerte. Pero si no controlas tus emociones, todo se te escapa de las manos como arena. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tomas decisiones de las que luego te arrepientes? ¿Por qué dices cosas que no deberías, compras cosas que no necesitas o te rindes justo cuando estás a punto de ganar? La respuesta está en un enemigo invisible: la falta de control emocional. ¿Cuántas veces te has visto abrumado por una emoción que parecía imposible de controlar? Esa rabia repentina que te invade, el miedo que te paraliza, la tristeza que te consume o la ansiedad que te acelera el corazón. Esos momentos no son raros, son parte de ser humano, pero es justo ahí donde la mayoría de la gente se pierde. La emoción llega, domina, y lo que era solo un instante se transforma en una decisión precipitada, una palabra hiriente, un arrepentimiento que se pudo haber evitado. Napoleon Hill solía decir que el verdadero maestro no es quien no siente, sino quien siente profundamente y aún así mantiene el control de sí mismo. Piensa en cuántas veces has dejado que el impulso decida por ti. Discutiste con alguien por algo sin importancia. Gastaste lo que no podías para aliviar una incomodidad. Abandonaste un proyecto porque el miedo habló más fuerte. Esas reacciones automáticas son el reflejo de una mente que ha cedido el control a sus propias emociones. Hill afirmaba que la falta de control emocional es la raíz de la mayoría de los fracasos personales, financieros y relacionales. Y no lo decía solo como un teórico, sino como alguien que vivió esa verdad. Hubo un momento en que estuvo a punto de rendirse por completo, sin dinero, sin apoyo, desacreditado. En esa noche oscura, la desesperación pudo haber ganado. Pero Hill hizo algo simple, casi insignificante. Se detuvo, respiró, aquietó su mente por un minuto y decidió que no sería esclavo de su propio miedo. Ese minuto lo cambió todo. Hoy, la neurociencia comprueba lo que él intuyó hace más de 100 años. Cuando haces una pausa, respiras y observas tus emociones, tu cerebro activa la corteza prefrontal, la parte responsable de la lógica y el autocontrol, y desactiva el modo automático del sistema límbico, donde residen las reacciones emocionales primitivas. Esta transición puede ocurrir en tan solo 60 segundos. Un minuto de pausa es suficiente para interrumpir un ciclo de impulsividad que, sin control, podría destruir días, relaciones e incluso oportunidades. Imagina un ejemplo sencillo. Alguien te ofende en el trabajo. La primera reacción es contraatacar, defenderte, agredir. Pero si te detienes por 60 segundos y respiras profundamente, tu cuerpo se ralentiza, tu ritmo cardíaco vuelve a la normalidad y tu cerebro empieza a funcionar con claridad de nuevo. En lugar de reaccionar con enojo, respondes con inteligencia. Esta diferencia entre reaccionar y responder es la línea divisoria entre quienes viven a merced de las circunstancias y quienes crean su propio destino. Estudios demuestran que el 76% de las personas sienten estrés y frustración principalmente por cuestiones financieras. El dinero no es el problema, es lo que representa emocionalmente: miedo a la escasez, sentimientos de incompetencia, compararse con otros. Hill solía decir que la pobreza emocional precede a la pobreza material. Y tenía razón. Quien compra por impulso para llenar un vacío, quien discute por orgullo, quien se paraliza por miedo a equivocarse, está siendo impulsado por las emociones, no por la razón. El control emocional, por lo tanto, no es un lujo, es el cimiento de la prosperidad. Recuerda a Mike Tyson, uno de los boxeadores más grandes de la historia. Fuerza, talento, velocidad, lo tenía todo, pero perdió títulos, contratos y reputación porque no dominó sus emociones. Cada arrebato de ira le costó años de gloria. El talento lo llevó a la cima, pero la falta de autocontrol lo derribó. Hill diría que Tyson perdió la pelea más importante, la que libramos dentro de nosotros mismos. Ahora imagina lo contrario. Empiezas a aplicar el método del minuto.
situación tras situación, emoción tras emoción. Alguien te provoca, respiras, un miedo aparece, observas, surge el deseo de rendirte, esperas. Poco a poco el control cambia, deja de estar en las circunstancias y vuelve a tus manos. Y lo más interesante es que esto no te vuelve frío o indiferente. Al contrario, sientes más, pero reaccionas menos. Empiezas a percibir las emociones como información, no como órdenes. Haz la prueba. Durante los próximos 7 días, cada vez que aparezca una emoción intensa, detente por 1 minuto. No huyas de lo que sientes, solo observa. Inhala profundamente, cuenta hasta 4. Aguanta la respiración y exhala lentamente. En ese intervalo dite a ti mismo: soy el dueño de mi mente, yo elijo cómo reaccionar. Esta práctica, al repetirse, reconfigura el cerebro. Es como fortalecer un músculo invisible, el músculo del autocontrol. Al principio, podría parecer demasiado simple para ser efectivo, pero el verdadero poder reside precisamente en su sencillez. Hill solía decir que la mente es como un jardín. Lo que alimentas florece, lo que ignoras muere. Cada vez que decides no alimentar una emoción destructiva, estás cultivando serenidad, enfoque y claridad. Es esta elección consciente, tomada minuto a minuto, la que distingue a quienes simplemente sobreviven de quienes realmente prosperan. Y todo empieza con un pequeño gesto. 1 minuto de silencio en medio del caos. 1 minuto para recordar que eres el autor de tu historia, no un personaje perdido entre emociones. ¿Alguna vez has notado cómo la falta de claridad es una de las mayores causas de sufrimiento emocional? Es como intentar navegar un océano sin brújula. Cualquier ola te desequilibra, cualquier corriente te arrastra lejos. Una mente sin dirección es campo fértil para la duda, y la duda es el mayor ladrón de energía que existe. Napoleón Hill solía decir que un propósito principal bien definido es el remedio para la indecisión emocional. Y tenía razón. La ausencia de un propósito claro permite que la emoción, y no la razón, tome el control. Por eso mucha gente empieza algo con entusiasmo y días después pierde el impulso, cambia de opinión o se desanima. No es falta de capacidad, es falta de enfoque. Hill aprendió esto muy temprano. Cuando Andrew Carnegie lo desafió a estudiar a los hombres más exitosos de los Estados Unidos, no recibió dinero ni seguridad. Era un joven sin estabilidad, con la tarea de entrevistar a figuras como Henry Ford, Thomas Edison y Alexander Graham Bell. Cualquier otra persona se habría rendido, pero Hill aceptó el reto por una razón simple: tenía claridad de propósito. Sabía exactamente lo que quería construir, un método que enseñaría a la gente común a transformar sus pensamientos en riqueza. Esta claridad se convirtió en su combustible durante los años en que nadie creyó en él. Mientras otros se guiaban por las circunstancias, Hill se guiaba por un propósito. La ciencia moderna confirma lo que él predicaba. Investigaciones de la Escuela de Negocios de Harvard han demostrado que las personas que escriben sus metas en detalle tienen 10 veces más probabilidades de lograrlas que aquellas que solo piensan en ellas. Esto sucede porque al escribir, el cerebro activa áreas vinculadas a la motivación y el compromiso emocional. La meta deja de ser una idea vaga y se convierte en una dirección mental. Y cuando la mente tiene una dirección, las emociones se alinean. Es como si, de repente, la ansiedad encontrara una función, el miedo ganara un propósito y la duda perdiera su poder. Ahora, piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has comenzado algo con emoción, un proyecto, un curso, un cambio, y luego, ante la primera dificultad, tu entusiasmo se desvaneció? Es probable que, en ese momento, no tuvieras un porqué lo suficientemente fuerte como para sostener el cómo. Hill solía decir que el verdadero poder nace cuando el porqué es más grande que cualquier obstáculo. Por lo tanto, el ejercicio es simple, pero transformador. Toma una hoja de papel y escribe lo que realmente quieres. No quiero ser feliz o quiero ganar más dinero. Eso es demasiado vago. Escribe con detalle cuánto dinero, de qué manera, en qué plazo y qué harás con él.
Describe también cómo te sentirás cuando lo logres. Esta práctica hace algo extraordinario. Conecta la emoción y la dirección. Y cuando la emoción y la dirección se unen, la energía que antes estaba dispersa comienza a concentrarse. La claridad es magnética. Atrae personas, ideas y oportunidades que vibran en la misma frecuencia. Por eso Hill afirmaba que el éxito no es cuestión de suerte, sino de alineación. Solo atraes lo que está en armonía con lo que sientes y crees. Thomas Edison es un ejemplo vivo de esto. Fracasó más de 10.000 veces antes de crear una bombilla funcional. Cualquier persona común se habría rendido, pero Edison tenía una meta tan clara que la frustración no lo doblegó. Cuando le preguntaron si se sentía un fracasado, respondió: "No he fracasado. Solo he encontrado 10.000 maneras que no funcionan". Esta respuesta no es arrogancia, es claridad emocional. Edison sabía lo que quería y por eso cada error solo lo acercó al éxito. Cuando defines tu destino, incluso las emociones negativas se convierten en aliadas. La frustración te muestra dónde necesitas ajustar tu camino, el miedo te advierte que estás creciendo y la ansiedad te recuerda que estás a punto de salir de tu zona de confort. Hill solía decir que las emociones son como caballos salvajes. Si no los guías, te derribarán. Pero si aprendes a montarlos, te llevarán más lejos de lo que jamás imaginaste. Así que, antes de buscar motivación, busca claridad. La motivación es inestable, pero la claridad es constante. Te sostiene cuando la energía baja, cuando llegan las críticas, cuando el cansancio pesa. Por lo tanto, dedica solo 5 minutos hoy a preguntarte: ¿qué quiero realmente? ¿Por qué? ¿Qué significa esto para mí? Escríbelo, siéntelo y visualízalo. Vete ahí viviendo ese resultado. La mente necesita una imagen, el corazón necesita un propósito. Cuando ambas cosas se alinean, las emociones dejan de ser tormentas y se vuelven vientos que empujan tu vida en la dirección correcta. Ese es el poder de una meta clara. Silencia el ruido de adentro, organiza las ideas y convierte el caos en un rumbo fijo. La vida deja de ser una serie de reacciones y se convierte en una creación hecha a conciencia. Y como Hill demostró con su propia historia, cuando sabes exactamente a dónde vas, hasta lo imposible empieza a ponerse de tu lado. El dolor es inevitable, pero cómo reaccionamos a él define quiénes nos volvemos. Algunas personas se rompen ante la dificultad. Otras, aunque enfrenten el mismo dolor, florecen. La diferencia no está en lo que pasa, sino en el significado que le dan. A esto, Napoleon Hill lo llamó resiliencia emocional. La capacidad de sentirlo todo sin perderse en nada. Él decía que el fracaso es solo una oportunidad para empezar de nuevo, pero con más inteligencia, y su propia vida lo comprobaba. Hill se enfrentó a épocas de ruina total. Se quedó sin dinero, lo desacreditaron y temió no poder mantener a su familia. Cualquier persona normal se habría rendido, pero fue justo en esos momentos cuando puso en práctica lo que más enseñaba: sacarle fuerza a la adversidad. En lugar de dejarse vencer, hizo una pausa, reflexionó y buscó qué le quería enseñar ese dolor. Y de esa actitud surgió una de las frases más potentes de "piense y hágase rico". Dentro de cada dificultad yace la semilla de un beneficio equivalente. Esto no es una metáfora poética, es una ley mental. Es la capacidad de transformar el dolor en propósito. Walt Disney es un ejemplo vivo de esta ley. Lo despidieron de un periódico por falta de creatividad. Le rechazaron varios proyectos, se declaró en bancarrota más de una vez y escuchó un sinfín de noes. Pero en lugar de permitir que la frustración lo definiera, la usó como gasolina. Cada rechazo alimentó su convicción de que algo grande saldría de ahí. Y así fue. Creó un imperio que inspira a miles de millones de personas hasta el día de hoy. Cuando le preguntaron por sus fracasos, contestó: "Todos los problemas y obstáculos que enfrenté me fortalecieron". Esta es la esencia de la resiliencia emocional. Entender que el dolor no llega para destruir, sino para pulir.
La ciencia confirma lo que Hill y Disney vivieron. Investigaciones de la Universidad de Carolina del Norte demuestran que las personas emocionalmente resilientes son más felices, productivas y mantienen relaciones más estables. Esto es porque han aprendido a procesar el dolor con conciencia. No niegan el sufrimiento, pero tampoco se identifican con él. Lo atraviesan y al hacerlo, crecen. Piensa en cuántas veces te has preguntado, ¿por qué me pasa esto a mí? Esa es la pregunta que paraliza. Te pone en el papel de víctima. Pero si en su lugar preguntas, ¿qué me está queriendo enseñar esto? Algo cambia dentro de ti. Esta nueva pregunta transforma el dolor en una herramienta. La primera te aprisiona, la segunda te libera. Esto es exactamente lo que hizo Hill cuando todo parecía perdido. Cambió la autocompasión por el propósito. Y fue ahí, tocando fondo, donde escribió algunas de las enseñanzas más profundas de toda su obra. La resiliencia emocional no es un don, es una habilidad que se cultiva. Como un músculo, se fortalece cada vez que eliges enfrentar en lugar de huir. Cada vez que te permites sentir sin que lo que sientes te consuma. Cuando te traicionan, te despiden, te critican, te rechazan, todo en ti grita que te rindas. Pero si respiras profundo, observas lo que la situación te está revelando y decides actuar con conciencia, nace una nueva parte de ti. Es este nacimiento lo que diferencia a quienes solo sobreviven de quienes renacen. La verdad es que la vida no perdona a nadie. Tarde o temprano, todos seremos puestos a prueba. Y cuando llegue la prueba, recuerda las palabras de Hill. La derrota temporal es solo un paso hacia la victoria. Él no hablaba como un filósofo lejano, sino como alguien que vivió lo que predicaba. Y, curiosamente, fue justamente después de sus mayores fracasos cuando escribió sus mayores éxitos. Hoy, la psicología llama a esto crecimiento postraumático, la capacidad de salir de una crisis más sabio, más compasivo y más fuerte. Y hay un patrón entre todos los que alcanzan este estado. Ninguno huye del dolor. Lo enfrentan, lo entienden y eligen el significado que le van a dar. Esto es lo que los hace irrompibles. Quizás estés pasando por algo difícil justo ahora. Una pérdida, una decepción, una etapa donde todo parece derrumbarse. Y quizás te preguntas, ¿cómo le hago para seguir? La respuesta no es luchar contra el dolor, sino dialogar con él. Pregúntate, ¿qué me está mostrando esto de mí mismo? Esta simple pregunta puede cambiar por completo tu energía, porque cuando le das un nuevo significado al dolor, deja de controlarte. Hill afirmó que la adversidad lleva en su interior la semilla de un beneficio mayor, y esta semilla solo germina cuando decides cultivarla. Así que, la próxima vez que algo salga mal, respira. No reacciones por impulso, observa. Dentro del caos, siempre hay una lección escondida, y es esta lección la que te transforma en alguien más fuerte, más consciente y mejor preparado para el siguiente nivel. La resiliencia emocional es el arte de caer y levantarse mejor que antes. Es el poder de mirar al dolor y decirle, no me vas a definir, me vas a pulir. Es el punto donde dejas de ser el resultado de lo que te pasó y te conviertes en el resultado de lo que elegiste hacer con eso. Y es ahí exactamente en ese instante donde empiezas a dominar la fuerza más poderosa de todas. No solo sobrevivir, sino crecer con todo lo que la vida te ponga enfrente. Napoleon Hill afirmó que sin disciplina emocional no puede existir la disciplina práctica. Y esta es una de las verdades más duras y liberadoras que puedes entender. La mayoría de la gente cree que fracasa por falta de tiempo, conocimiento u oportunidad. Pero en realidad, lo que los destruye es la incapacidad de controlar lo que sienten en el momento en que más necesitan claridad. Porque el problema nunca es el evento, es la reacción. ¿Cuántas veces has sabido exactamente lo que debías hacer, pero la emoción te llevó a elegir lo contrario? Sabías que necesitabas ahorrar dinero, pero cediste al impulso. Sabías que debías mantener la calma, pero reaccionaste con enojo. Sabías que tenías que empezar el proyecto, pero el miedo te paralizó. Ahí es cuando la vida se decide.
en el instante en que eliges guiarte por lo que sientes o por lo que sabes. Hill creía que la emoción no es un enemigo, pero necesita estar en su lugar. Es un mensajero, no un dictador. El problema es que la mayoría de la gente vive como rehén de sentimientos pasajeros y no se da cuenta de que cada vez que reacciona por impulso, entrega el control de su propia vida a algo que dura unos cuantos minutos. Por eso mucha gente vive en ciclos repetitivos, empiezan emocionados, se rinden frustrados y vuelven a empezar llenos de culpa. Creen que les falta fuerza de voluntad, cuando en realidad les falta conciencia emocional. Benjamin Franklin, siglos antes que Hill, ya había descubierto esto por su cuenta. Creó un sistema de 13 virtudes para cultivar a diario y anotaba cada falla en su diario. Pero el detalle más poderoso fue lo que pocos notan. Franklin no solo registraba lo que hacía mal, escribía lo que sentía antes de equivocarse. Entendió que cada comportamiento tiene su origen en una emoción. La mala administración financiera nace de la ansiedad. La procrastinación viene del miedo. El exceso, de la sensación de carencia. Y cuando le pones nombre a la emoción, pierde su poder para controlarte. La neurociencia moderna lo comprueba. Estudios de la Asociación Americana de Psicología muestran que el 40% de los comportamientos diarios son automáticos y guiados por estados emocionales. En otras palabras, casi la mitad de lo que haces no es una elección consciente. Es una reacción emocional disfrazada de decisión. Y lo peor es que esto le pasa a los más inteligentes, a los más capaces, a los más preparados. Porque el cerebro humano está programado para evitar el dolor y buscar el placer, y la emoción es el atajo más rápido para eso. Por eso comes lo que no debes, compras lo que no necesitas, pospones lo que importa y discutes cuando deberías escuchar, no porque quieras, sino porque sientes. Y sin entender esto, intentas cambiar el comportamiento, pero el comportamiento es solo la punta del iceberg. Lo que hay que reprogramar es más profundo. Es cómo lidias con lo que sientes. Hill dijo que el autocontrol emocional es el puente entre el pensamiento y la acción. Es lo que transforma el conocimiento en resultados. Es fácil actuar cuando estás inspirado, motivado y bien descansado. Pero la verdadera fuerza reside en actuar cuando estás cansado, frustrado o asustado. Ahí es donde se forjan los campeones. Piensa en los mayores ejemplos de disciplina que el mundo ha visto. Atletas, emprendedores, científicos. No los mueve una motivación constante, sino un pacto interno de no dejar que las emociones decidan por ellos. Así que, empieza poco a poco. Elige un área de tu vida donde las emociones te dominen con frecuencia. Puede ser el impulso de gastar, la procrastinación, el miedo a equivocarte o la costumbre de reaccionar con irritación. Observa lo que sientes antes de actuar. Nombra la emoción, respira, y luego decide con conciencia qué vas a hacer. Esa pequeña pausa, repetida una y otra vez, reprograma el cerebro. Cada vez que actúas con conciencia, fortaleces el circuito de la disciplina emocional y con el tiempo se vuelve algo natural. No necesitas ser frío, necesitas ser firme. No necesitas dejar de sentir. Necesitas aprender a no dejarte llevar por lo que sientes. Hill dijo que el éxito se construye con pequeños actos de autocontrol repetidos todos los días. Y eso es precisamente. El éxito no es lo que haces de vez en cuando todo todo a tu favor. Es lo que sigues haciendo, incluso cuando todo parece ir en tu contra. Las personas más exitosas que Hill estudió no eran las más inteligentes ni las más afortunadas. Eran las que aprendieron a seguir adelante, incluso cuando su corazón les gritaba que se detuvieran. Porque el verdadero dominio de la vida no está en lo que pasa afuera, sino en lo que llevas por dentro. Es cuando te das cuenta de que puedes sentir miedo y aún así seguir adelante, que puedes estar agotado y sin embargo continuar, que puedes estar triste y a pesar de ello, elegir lo que te hace bien. Y aquí viene lo más potente. Dominar tus emociones no te aleja de tu humanidad, al contrario te devuelve el control sobre ella.
Te da la capacidad de usar cada emoción como gasolina, en vez de que sea una cadena. Cuando el miedo se asoma, entiendes que es una señal para prepararte. Cuando la ira te invade, la conviertes en concentración. Cuando la ansiedad te aprieta la garganta, la usas como un recordatorio para pasar a la acción. Todo adquiere un sentido diferente. Al final de cuentas, esto es lo que Hill buscaba enseñarnos, que la mente debe guiar al corazón y el corazón inspirar a la mente, nunca al revés. El equilibrio entre la razón y la emoción es el terreno fértil sobre el que se forja cada gran logro. Y si logras mantener la calma cuando todo a tu alrededor parece un caos, si puedes actuar con intención cuando el impulso te empuja a equivocarte, entonces no solo cambiarás tus resultados, sino que transformarás tu destino. Porque, a final de cuentas, el verdadero éxito no es conquistar el mundo, sino conquistarte a ti mismo. Ahora te das cuenta de que todo lo que anhelamos, el control, la claridad, la fuerza y la disciplina, tiene un origen común: la manera en que manejamos nuestras emociones. Esto es lo que define si reaccionamos o creamos, si repetimos el pasado o construimos un futuro diferente. La enseñanza más importante de todo lo que has escuchado es sencilla pero profunda. No necesitas desaparecer tus emociones, solo aprender a usarlas a tu favor. Una vez que domines esto, nada de lo que esté fuera de ti tendrá más poder que lo que suceda en tu interior. Y esto es apenas el comienzo. En el siguiente video que verás en tu pantalla, subirás otro escalón en tu evolución personal y descubrirás cómo transformar este nuevo control emocional en resultados tangibles para tu mente, tu vida y tus logros. Continúa este camino. Mejora un 1% de lo que eres ahora. Y fíjate qué pasa cuando decidas tomar el control absoluto de tu energía. Gracias por acompañarme hoy. Ha sido un honor compartir contigo este tramo del camino. Espero verte en el siguiente video.